Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de PHP. La última ocasión nos quedamos en la parte de estilos de nuestra agenda. El día de hoy vamos a comenzar con los métodos que nos van a servir para agregar y consultar contactos dentro de ella. Entonces, en la última ocasión habíamos dejado la agenda hasta aquí. Teníamos los estilos, el formulario y teníamos nuestra agenda que se veía así. Vamos a empezar a trabajar con la parte de guardar. Para esto habíamos creado una clase archivo y le voy a decir que va a tener dos atributos de forma global. El primero de ellos que va a ser el nombre y el segundo que va a ser mi archivo. Después, habíamos visto en el tutorial antepasado que para las variables, para las clases y los objetos, preferentemente deberíamos de crear un constructor. Y para eso se creaba de la siguiente forma: function construct con dos guiones bajos seguido de paréntesis y llaves. Le voy a decir que aquí va a recibir el nombre y se lo vamos a asignar a nuestro variable global de la clase archivo. Entonces le decimos thisNombre va a ser igual a mi variable n. De esa forma, la variable que nos manden por parámetro al momento de crear un objeto de tipo archivo se va a asignar automáticamente aquí y lo vamos a poder usar en toda nuestra clase. Ahora vamos a hacer un método que se llame insertar, el cual va a recibir un nombre, un apellido paterno, un apellido materno, un correo y un teléfono. Perdón, me parece que el teléfono lo teníamos antes. Vamos a ponerlo antes. Ahí está. Ahora sí, el correo. Cuando vimos archivos, vimos que lo primero que teníamos que hacer era abrir nuestro archivo para que se pueda ejecutar el permiso que nosotros quisiéramos, ya sea lectura, escritura o para agregar algo. Entonces, como nosotros vamos a insertar, pues no sabemos de hecho ni siquiera si existe el archivo. Aquí me falta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber si es la primera vez que se va a insertar o va a ser una vez consecutiva o siguiente en donde ya únicamente se va a agregar. ¿Por qué? Porque en caso de que se agregue, ocupamos el permiso A y en caso de que se inserte por primera vez, ocupamos el permiso de la W o write. Para esto nosotros tenemos un método que se llama file-exist y nos pide el nombre del archivo. El nombre del archivo nosotros ya lo vamos a tener en nuestra variable global nombre. Entonces le decimos, si existe este archivo de texto o este archivo de tipo que ustedes lo quieran crear, entonces vamos a agregar un nuevo contacto únicamente. En caso de que no, se va a crear por primera vez. Vamos primero a crearlo por primera vez. Le decimos thisArchivo va a ser igual a fopen del nombre que tenemos como variable global en el modo de escritura porque es la primera vez que vamos a hacerlo. De esta forma vamos a crear nuestro archivo. ¿Qué sigue después? Teníamos un método que se llama fwrite, el cual nos pedía en dónde se iba a guardar y la cadena que queríamos guardar. Entonces vamos a poner ¿qué queríamos guardar? Perdón, el archivo sería this archivo y la cadena. ¿Cómo vamos a guardar los contactos? Se me ocurre que podemos poner una línea en donde se pongan todos los datos juntos y cada línea del archivo sea un contacto. Pero ahora, para distinguir
entre el nombre, apellido materno, paterno, teléfono y correo, necesitamos algo que lo separe a cada uno de ellos. Lo de menos sería poner un espacio, pero si por ejemplo tenemos a una persona con dos nombres, entonces ahí va a haber un problema. Por lo tanto, debemos de pensar en un separador que no se ocupe como espacio y no se ocupe ni en correos ni en teléfonos. Podría ser una diagonal. Entonces, ¿cómo sería el formato que le vamos a dar? El nombre, a ver si lo puedo poner entre comillas, el nombre, una diagonal, el apellido paterno, una diagonal, el apellido materno, una diagonal, el teléfono, una diagonal y el correo. A mí se me ocurre que así se guarden mis contactos. Recordemos que va a ser un archivo de texto o un documento de Word, dependiendo de cómo lo quieran guardar ustedes. Entonces a mí se me ocurre que se puede guardar así. Y lo único que nos faltaría sería cerrar el archivo, porque acabamos de hacer las operaciones dentro de él. Por lo tanto, mandamos a llamar al método fclose, mandándole el archivo que queremos cerrar, que es nuestra variable global. Espero que hasta ahí todo vaya bien. Recuerden, si tienen alguna duda con la parte de archivos, ya habíamos tenido un video sobre ellos, entonces también pueden visitarlo. En caso de que no, pues yo espero que les vaya quedando todo claro, y cualquier duda recuerden que la pueden poner en los comentarios. En caso de que el archivo ya exista, significa que el usuario al menos ingresó el primer contacto. Por lo tanto, vamos a mandar el nombre del archivo, pero esta vez que se vaya con el permiso append, que va a ser para agregar un nuevo contacto. Acto seguido, voy a copiar lo que tengo en el else. ¿Y cuál es la diferencia? Le voy a decir que antes de poner todos los datos de mi nuevo contacto, ponga un salto de línea. ¿Cómo hacemos eso? Teníamos una constante que se llama php-eol. Como es un archivo, no podemos poner el br, que es a lo que estamos acostumbrados ahorita. Para poner un salto de línea, necesitamos poner su equivalente en archivos, porque el br únicamente funciona en HTML. En los archivos no se va a crear esto. Entonces vamos a ocupar php-eol. Deje el salto de línea porque ya tenía un contacto, y a continuación va a escribir nuestro siguiente contacto. Después, igual que cuando escribo por primera vez, necesitamos cerrar el archivo. Entonces así sería una pequeña función que sea para insertar. Entonces sería fin del else, fin de la función insertar, fin de nuestra clase archivo, y a partir de aquí ya podemos empezar a manejar PHP sin necesidad de clases. Aquí es donde vamos a crear la parte de el llamado por método get o por método post, y le digo, si existe una variable por método post que se llame, vamos a revisar qué variables tenemos. Inclusive aquí podríamos agregar uno, el botón que se llama enviar. De esa manera ya vamos a saber que nos enviaron algo, y lo agregamos en la parte de abajo. Si existe una variable por método post que se llama enviar, entonces significa que ya puedes mandar todos los valores. Para eso vamos a crear nuestras variables, que era, creo que me bajé, perdón, que era el nombre, que va a ser igual al método post de mi variable nombre, que era txt. Después seguirían los apellidos, app, que va a ser igual a apptxt. El apellido materno, que sería apm igual a método post, apmtxt. El teléfono, que va a ser igual a teléfono txt. Y el correo,
que va a ser igual a el método post correo txt. Entonces estamos guardando en variables nuestras variables que nos mandaron dentro de las cajas de texto. Después, como ya me enviaron algo, lo que voy a hacer es crear un objeto de mi clase archivo. Y recordemos, voy a subir un poco. Archivo en su constructor o al momento de crear el objeto recibe el nombre de nuestro archivo. Entonces yo le voy a poner que mi archivo se va a llamar agenda.txt. Y aquí es donde se van a guardar todos nuestros contactos. A continuación, lo único que me faltaría sería insertar ese contacto. Y para eso necesitamos mandar las variables, que eran nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono y correo. Entonces, si existe la variable enviar, significa que el usuario ya nos quiso registrar al menos un contacto. Creamos las variables, las mandamos y el método de insertar se va a encargar de ya sea escribir por primera vez o escribir por segunda, tercera, cuarta o n vez que le toque. Vamos a probar cómo funciona hasta ahora nuestra agenda. Guardamos, actualizamos y empezamos a escribir. Voy a poner Jesús Becerril Gutiérrez, que es mi nombre, un teléfono X y mi correo. Le voy a dar en guardar contacto. Parece que no marcó ningún error. Vamos a nuestras carpetas y como vemos se acaba de crear un archivo que dice agenda.txt. La abrimos y aquí está nuestra información en el formato que les decía. Está mi nombre, una diagonal, mi apellido paterno, una diagonal, materno, una diagonal, teléfono, una diagonal y correo. Entonces por primera vez está guardando correctamente. Vamos a probar qué pasa con la segunda, por ejemplo. Pondré a fulano 1, se me ocurre. Es más, vamos a ponerle fulano alguien o lo que ustedes gusten. Pero quiero probar lo del espacio en blanco, que se respete. Martínez. No sé, Gutiérrez. Le voy a poner otro teléfono. Y aquí correo@gmail.com. Y lo guardamos. Vamos al archivo. Recuerden que hay que cerrarlo cada vez que se ejecuta una acción, porque si no se actualiza automáticamente. Y aquí tenemos al siguiente contacto. ¿Qué es lo que hizo? Abre el archivo, deja el salto de línea primero, que es este de aquí, se pasa de aquí a la siguiente línea y a partir de ahí empieza a escribir nuestros nuevos datos. Entonces con esto vemos que ya está escribiendo dentro de la agenda. Lo único que me gustaría agregar es que después de insertar pudiera mandar un mensaje de contacto insertado. Voy a ver qué pasa. Meteré otro fulano y ya meteré datos ahorita al azar, únicamente para probar. Guardo y aquí en la parte de abajo me aparece contacto insertado. De esta forma podemos ver que ya se guardó. Ya nos está mandando un mensaje de que la operación fue correcta. Ahora sí ya tenemos una bonita función de insertar. ¿Qué pasa si yo quiero consultar? Porque lo óptimo sería no estar abriendo nuestro archivo, sino que automáticamente cada vez que se haga una inserción nos esté mostrando a los contactos. Entonces para eso vamos a crear una función que se llame consultar. Función consultar. No tiene que recibir nada porque él se va a encargar de obtener la información del archivo.
Lo que sí estoy viendo es que el código de PHP lo pusimos hasta que se cerró el HTML. Entonces lo que sí me gustaría hacer es cortarlo y meterlo después del fill set antes de cerrar nuestro body. Porque como vamos a estar mandando mensajes y ahorita con consultar vamos a estar mandando una tabla, o a ver ahorita qué se nos ocurre, entonces pues sí debería de estar dentro de nuestra HTML. Entonces ahora sí vamos a continuar. Tenemos la función consultar y qué es lo que vamos a hacer. Si file-exist this nombre, entonces que consulte. En otro caso, que nos mande un mensaje de agenda vacía. Si existe mi agenda, pues significa que al menos hay algo que está dentro del archivo. En caso contrario, significa que no hay nada, por lo tanto que mando un mensaje de agenda vacía. Entonces, en caso de que sí exista, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a abrir nuestro archivo con el permiso fopen, mandándole el nombre, y esta vez el permiso será de lectura, una R, y vamos a empezar a leer contacto por contacto de ese archivo. ¿Cómo hacemos eso? Se me ocurre ponerlo en una tabla. Yo voy a tener aquí una tabla donde se abre y se cierra. Aquí tenemos dos cosas. Una es escribiendo todas las etiquetas dentro de hechos. O otra podría ser cerrar temporalmente PHP y abrirlo una vez que hayamos acabado de escribir la tabla. Serían las dos opciones. Ustedes pueden escoger la que más les guste. Yo ahorita, como voy a poner los encabezados, se me ocurre que primero lo tengo que sacar. Entonces, el último table sí lo voy a poner aquí. Lo cierro. Y lo que sí es que vamos a empezar a poner los encabezados. Para esto, ocupo la etiqueta th para encabezados. Y dentro de ella lo que vamos a meter son los datos. ¿Qué datos llevaba? Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono y correo. Ya lo tenemos aquí, son los encabezados. Una vez que acabamos los encabezados, entonces ahora sí, hay que ir leyendo la información que tiene nuestro archivo. ¿Cómo hacemos eso? Teníamos un while que decía mientras sea diferente del final de nuestro archivo, entonces vas a hacer lo siguiente. Y para eso también creábamos una variable línea que era igual a fgets, que obtenía toda la línea de nuestro archivo. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es separar esa línea. Recordemos que la línea es tal cual la línea del archivo. Para nosotros mostrarla en una tabla con cierto formato que se vea bien y presentable, necesitamos volverlo a separar en los campos originales, que eran nombre, apellido paterno, materno, teléfono y correo. ¿Cómo hacemos esa separación? Muy bien, le voy a decir, un arreglo va a ser igual a explode de la diagonal y la línea. Y explico. Explode es un método especial de PHP que lo que hace es transformar una cadena en un arreglo. ¿Cómo hace esa transformación? Mediante un separador.
Ese separador va a ser nuestra diagonal. Y además de la diagonal va a recibir una línea que va a ser la línea de nuestro archivo de texto. Entonces ya esto se transformó en una regla. ¿Y cómo va a quedar ese resultado? Vamos a tener que se va a hacer un arreglo de esto. Por lo tanto, ese arreglo en su posición 0 va a tener el nombre, en su posición 1 mi apellido paterno, en su posición 2 el apellido materno, en la posición 3 el teléfono, en la posición 4 el correo y vamos a tener una posición 5 donde se va a guardar lo que es el salto de línea que tenemos aquí, que sería php-eol. Pero para esto, algo que se me olvidó y que vamos a tener que eliminar el archivo es poner una diagonal en la última parte, que sería de esta manera. Eso sí se me había pasado, creo que no fue tan grave y vamos a seguir a partir de ahí. También, en caso de que tengamos por X razón un salto de línea o un contacto no válido, vamos a hacer una validación y decimos si la cantidad de elementos que tiene el arreglo es igual a 5, va a significar que es un contacto válido. ¿Qué quiere decir esto? Que cumple con todos los campos que necesitábamos. Entonces ahora sí, podemos escribir este contacto. Para eso vamos a ir poniendo las etiquetas, tr para hacer una nueva fila y td para cada uno de nuestros parámetros. En este caso le digo que el primero es arreglo en su posición 0 y así nos vamos con cada uno. Sería el nombre, el apellido paterno, materno, correo, teléfono y correo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí en la cantidad sería 6 por el salto de línea. Y vamos a ver nuestro resultado. Vamos a mandarlo llamar. Aquí le digo que en caso de que no estemos insertando, por el momento vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo de una vez. Quito este else. Le digo que el objeto de tipo archivo me lo va a hacer desde el inicio. Y independientemente de si inserte o no, le decimos que va a consultar nuestra agenda. Entonces ahora sí lo guardamos. Elimino la agenda porque tiene el error del salto de línea que no se separó. Actualizo y ya nos marcó un error. En la línea 104, que ni siquiera existe. Vamos a ver por qué. Nos dice que no se esperaba ese fin del archivo. Entonces posiblemente sea una llave. Tenemos dos llaves que abren. 1, 2, 3 llaves que abren, 4 y 5. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 llaves que cierran. Hasta ahí se ve todo bien. Vamos a buscar el while. Aquí me faltó poner PHP. Ya cambió de error al menos. Nos dice que el error está... un error muy grave. Me faltaban los puntos y comas de cada fila. De cada celda. Entonces la primera vez me dice que la agenda está vacía. Vamos a insertar un contacto.
Jesús Becerril Gutiérrez, un número cualquiera y mi correo. Guardo el contacto, me dice contacto insertado, me manda los campos y también hasta ahí me manda. ¿Qué fue lo que pasó? La primera vez, recordemos que no hay un salto de línea, porque únicamente se escribe el contacto. Entonces al momento de separar, pues de este lado no hay absolutamente nada. Entonces cambiaría mi validación, así es mayor o igual a 5. Vamos a probar si es eso. No. Mayor o igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vemos los TR, los TDs. Hasta ahí se ve bien. Pues parece que todo bien. Abrimos la agenda, tiene nuestro contacto correctamente. Fgets para lectura. Fclose, ese sí me faltó. Para mi archivo, aquí decimos, a ver, termino de leer para verificar que se esté mandando. Si está llegando hasta allá sin ningún problema. El detalle es con la tabla, no se está mandando nada. A ver, vamos a pasar la línea a la parte de adentro para que se esté repitiendo. Y ahí lo tenemos. Ahora sí, lo que faltaba era que como leía la primera línea fuera del while, aparentemente como la quitaba, me decía que ya era el final del archivo. Por lo tanto, tal vez no entraba al ciclo while. Vamos a insertar algún otro para probar. Mando. Me dice contacto insertado y me aparecen sus datos correctamente. Lo único que sí es que aparecen un poco desfasados. Tenemos TH, TD, 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 TD. Pero aparecen desfasados contra los de acá abajo. Más que nada es el nombre que aparece movido. Voy a cambiarlo. Aquí me parece que yo me equivoqué en la etiqueta. Ahí está. Voy a mandar a otro. Guardo. Mando. Contacto insertado. Y nos aparece la actualización automática con los datos que hemos estado mandando. Entonces con esto ya tenemos dos partes. Ya tenemos la inserción y la consulta de estos contactos. Para el siguiente tutorial vamos a seguir con la parte de eliminación de nuestros contactos. Vamos a agregar un botón, se me ocurre, para poder eliminar el contacto que nosotros quieramos. Pero por ahora, hasta aquí va a quedar. Ahorita ya funcionan dos cosas. Yo espero les esté funcionando. Una disculpa por los cambios que se han estado haciendo. Pero pues son cosas que aparecen sobre la marcha. Y la muestra de que mis tutoriales pues no los preparo. Y que los vamos creando conforme se me van ocurriendo. Yo espero les haya gustado. De nuevo, cualquier duda o error pueden ponerla en los comentarios. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.